fundamental del proyecto es que el proyecto no funciona por sí solo. El proyecto nace de una cosa que se llama proyecto urbano integral, que es un proyecto fundamental en la construcción del lugar. El proyecto lo que hace es visibilizar el proyecto urbano integral, que es un instrumento urbano de intervención que desarrolla dimensiones físicas, sociales, institucionales, un proyecto de planificación. Pero lo que lo lleva a convertirse y lo que permite que haya una relación específica con las comunidades es el edificio. El edificio visibiliza el proyecto político, el edificio visibiliza todo lo que significaba esto. ¿Qué significaba este edificio? Una ciudad que en los años 80 y 90 estaba definida como la ciudad más violenta, de tráfico de drogas y de violencia, cómo esa transformación, y cómo después de un proyecto político y específico se transformó para convertirse en un elemento de educación y de optimismo. El proyecto finalmente lo que hace es visibilizar esa política pública, visibilizar un proyecto político específico que es el proyecto político de Sergio Fajardo en ese momento, y eso es lo que produce el edificio. En Medellín hemos hecho muchas bibliotecas, varias bibliotecas, pero este proyecto tiene esa condición de volverse de alguna manera símbolo de la ciudad porque su población se apropia de él, porque él tiene la potencia y la pregnancia que significa. Voy a hablar rápidamente de cosas que para mí son emocionantes. El proyecto de alguna forma termina convertido en un elemento de apropiación de esas comunidades que lo van transformando. Y esto es unas entrevistas que nosotros estamos haciendo en todos los proyectos que hacemos para entender qué pasa con las comunidades, hacer un trabajo posterior a los proyectos para saber qué impacto tuvo finalmente como arquitecto, un trabajo de investigación de la oficina. Lo vamos a ver en todos los dos proyectos que voy a mostrar. La misma gente le comenta pues a uno que esto era muy crítico, que la gente no podía salir. O sea, el barrio era muy, que te digamos, o sea, demasiado cálido. No ha cambiado un 100%, pero sí, a comparación de como era antes, sí ha mejorado muchísimo. O sea, ahora se vive muy tranquilo. Yo digo que es por el aporte de la biblioteca. Porque el gobierno está más pendiente de estas zonas, ha visto que acá se puede, en barrios así pobres, se puede dar oportunidades y la gente puede aprovechar. O sea, uno no siempre tiene dinero para ir a internet, a salas, a un café, a buscar tareas y ahora pues todo es internet. Entonces esto es una proyección pues muy bonita, muy buena para todos nosotros y para toda la comunidad. Es bonita, llama mucho la atención. Voy a cortarla porque es bastante largo los videos que hacemos después de los trabajos con las diferentes comunidades. Pero ¿cuál es el verdadero impacto de la biblioteca y del punto? Porque la biblioteca no existiría sin el proyecto urbano integral y no sería visible si no existiese el cable como tal. Lo primero es que produce una transformación del contexto, más espacio público, más puntos de encuentro, mejores condiciones de habitabilidad, que es lo obvio, es una transformación física como tal, y fue produciendo una cantidad de actividades que se fueron dando alrededor en términos puramente de construcción física de la ciudad. Ayudó a reducir las condiciones de violencia porque produjo apropiación, porque produjo a su alrededor un lugar, digamos, importante de tranquilidad y de seguridad dentro del barrio. Produjo una cosa que para mí era fundamental, es el orgullo de la gente por vivir en el barrio Santo Domingo Sabio. Y lo produjo la biblioteca porque se fue volviendo un símbolo de la ciudad. Uno de arquitectos no produce ni íconos ni símbolos, ni se los inventa antes. Quienes realmente los producen son las comunidades cuando se apropian de ellos. Pensar que el arquitecto, y a veces lo llaman a uno para que haga un ícono, uno no hace íconos, uno hace arquitectura y la arquitectura de verdad se puede convertir en ícono o no, y a veces es mejor que no se convierta en un ícono en esa construcción de proyectos. Construyó sentido de pertenencia, que fue un poco lo que quería mostrar con ese video, el orgullo de ser parte de un proyecto que va más allá en ese sentido. Produjo conocimiento, hay más de 2.500.000 usuarios en el uso de la biblioteca. La biblioteca no solo funciona como una biblioteca, funciona como un incremento de educación, de talleres, de tercera edad,
hay una cantidad de talleres y de cosas que van sucediendo y que hacen parte del proyecto urbano integral, pero que también hacen parte de lo que significa la biblioteca. Y aparecen cosas que para mí son distintas y que definen que realmente el valor de un proyecto tiene sentido. Uno que se va volviendo un elemento icónico dentro de la ciudad, otros que aparecen en fundaciones como Barro de Medellín, que nace de un libro de un escritor para jóvenes español que se llama Barro de Medellín, que es la historia de unos niños que van robándole los ladrillos a una biblioteca, y este es el libro. Cuando un edificio trasciende esa condición, significa que la comunidad, y que hay una cosa que estuvo mucho más allá del edificio, que tiene que ver con el proyecto urbano integral, con el proyecto político, pero que se visibiliza a través de la arquitectura como tal. Voy a explicar dos proyectos con condiciones parecidas de trabajo comunitario. Este es un proyecto específico en Cazucá. Creo que todos en Bogotá conocen Cazucá, uno de los lugares más estigmatizados de violencia y con grandes problemas en esa ciudad. Esta es la condición actual de Cazucá. Cazucá es un barrio donde desapareció la vegetación, donde no existe ningún tipo de vegetación y donde realmente hay unas condiciones muy grandes. Este era el lugar donde teníamos que trabajar, y lo que había con la Fundación Pies Descalzos era una pequeña cubierta, las típicas cubiertas que se hacen en las canchas para cubrir la cancha con una cubierta de termito, metálica, un poco abovedada. Cuando me llaman para que yo les ayude a construir el proyecto, realmente yo no construyo, les digo, ¿por qué no rediseñamos la cubierta? Buscamos quién nos la pueda patrocinar, y la cubierta costaba 100 millones de pesos más de lo que costaba la otra. Y lo que hicimos fue poner diseño, salir a buscar el dinero y entender que si nosotros repetíamos la misma cubierta que está hecha en todos los barrios del sur de Bogotá, ahí no iba a pasar más allá que una cubierta más. ¿Cómo le dábamos identidad a esa cubierta? Y cómo podíamos construir una arquitectura que pudiera además hacerse por etapas, que creo que es un tema fundamental en la actitud social del proyecto, en los proyectos de arquitectura. Cómo pensar la arquitectura por piezas, módulos que pueden crecer. Si no solamente tengo dinero para hacer un pedazo del proyecto, el proyecto tiene que poder ser terminado y poder ir creciendo en el tiempo para poder convertirse realmente en un proyecto que sea efectivo. Pero yo puedo ser muy rápido con la inversión pública y puedo rápidamente actuar en un barrio y poder encontrar las conclusiones que yo quiero. En esa medida pensamos que el proyecto era un sistema modular que podía crecer, que podía adaptarse, y en este caso además trabajamos en una condición completamente contraria a lo que estaba hablando de Medellín. El proyecto de Medellín nace de un proyecto urbano, de un proyecto político como tal. Aquí no había ni proyecto político ni proyecto urbano. Lo que queríamos era cómo plantear un edificio que pudiera crecer en el tiempo y pudiera convertirse en un proyecto urbano que relacionara a las otras fundaciones que había en el lugar. Esto que va a mostrar es esquemático, pero si el proyecto se puede crecer, podría ir conectando elementos y podría ir creciendo para convertirse realmente en un proyecto urbano, más allá de un proyecto arquitectónico que se quedaba en esa idea de un espacio vacío, de un espacio que producía identidad y que la gente se podía ir apropiando de él. Hay logros importantes de este proyecto, es que las bandas que funcionan alrededor, en este lugar la gente a las 7:30, 8 de la noche se iba para su casa. Hoy en día la gente está hasta tarde. Hemos logrado que los faros del Bastet sigan funcionando, que no haya casi deterioro, y hemos logrado que el lugar se convierta en un elemento de alguna manera simbólico para esa comunidad que está viviendo en ese punto. Nos interesaba mucho lo que van a ver un poco en los ejercicios que hacemos después con los proyectos. Un campeonato, las vacaciones creativas, Antes era un potrero, ahora es una cancha multipropósito donde los niños pueden venir a practicar fútbol, baloncesto, voleibol. Nosotros le decimos al polideportivo de Cazuca. Inicialmente tenemos 3 escuelas de formación deportiva, los clubes juveniles, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, operados por Colsubsidio, y tenemos también 3 escuelas de formación artística con la Secretaría de Educación y Cultura del municipio. Pues esta construcción de este polideportivo ha sido definitivamente valiosísimo para esta comunidad, una comunidad afectada por la violencia, una comunidad afectada por todos los problemas sociales que se viven en la Comuna 4 de Soacha, ¿no? Problema de desarraigo. Entonces nadie es dueño de nada, nadie cuida nada. Con este polideportivo lo que hemos notado es que la gente se ha apropiado un poco del espacio. Primero porque está cercano al colegio, segundo porque es un punto de referencia valioso acá dentro de la comuna. Ya hay una referencia para toda la comunidad, la sola ruta de transporte cuando tú vienes en un bus. Entonces ya la gente se ubica que es el parque de Pies Descalzos, el parque de Shakira. Vemos que los aros de las canchas, por ejemplo, de baloncesto todavía permanecen, eso es un logro fantástico. Antes había unas canchas allí, pero pues estaban completamente destruidas. La gente aprovecha este espacio no solamente para recrearse,
sino para compartir y departir otro tipo de actividades. Acá hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de tener encuentros del Día de la Familia. Voy a terminar con un proyecto que es mi proyecto Consentido, que es el último proyecto que hicimos además con Sergio Fajardo como parte de sus parques educativos en Antioquia, y que el proyecto finalmente lo que pretende es entender cuáles son las condiciones que construyen a Marinilla, que es como la ciudad más antioqueña de todas las ciudades más antioqueñas que uno puede encontrar en Marinilla. En Marinillo se cree en el origen de la antioqueñidad y hay un valor muy importante de esa condición de los monos marinillos, llamémoslo así, en toda esa condición. Nosotros comenzamos trabajando con la comunidad, que era un requerimiento importante de la gobernación, pero había una cosa que pasa con la mayoría de las reuniones con la comunidad, es que uno va y les pregunta, ¿y usted qué quiere? Y siempre le piden cancha de fútbol, una cantidad de clichés que ya tienen en la cabeza. Es como cuando uno va a trabajar con una señora en la casa y la señora tiene la sala con el piso de madera y el balconcito rococó. O sea, hay clichés y uno no puede aproximarse a las comunidades en ese sentido. Lo que hicimos fue aproximarnos con un artista que se llama Nicolás París y le pedimos a la comunidad que ellos, como nosotros de alguna manera el proyecto se estaba donando dentro del proceso, nos pagaran la biblioteca, hubiera un acto simbólico de pagamento sobre la biblioteca, y les pedimos que ellos fueran, cada uno en el banco de Marinilla, y que diseñaran unos billetes y que pusieran en esos billetes qué significa Marinilla y qué es Marinilla, y ahí tratamos de entender Marinilla. Lo que más salió fueron vírgenes, soles, que es el oriente, y esa gran religiosidad que había con el tema. Pero lo que terminó interesándonos y nos dimos cuenta que era fundamental eran dos temas: el valor de la familia, el valor de lo doméstico, de lo antioqueño, y el valor de la naturaleza como un dispositivo que podía propiciar otras cosas, de las flores, de cuidar la flor, de cuidar la orquídea, de darle de comer a los pájaros. Entonces lo que quisimos hacer, además de un edificio para la educación, por el proyecto específico que tenía la gobernación, era cómo podíamos propiciar un uso de una apropiación hacia el futuro basada en condiciones como la domesticidad. Entonces, cómo la gente de Marinilla podía ir a ese lugar y habían hamacas, habían sillas, podían tomar aguardiente, conversar, que es un acto tan pequeño y ese placer de conversar. Y lo segundo era cómo podíamos construir un greenhouse, una especie de invernadero donde la gente intercambiara plantas y pudieran pasar ese tipo de condiciones. Este proyecto todavía no está abierto como debería ser. Nosotros hicimos unos ejercicios que se los voy a mostrar ahora, llevamos plantas, llevamos gente, tratamos de ver cómo operaba la gente. Esto es una apuesta que no sé si vaya a funcionar, pero todo el interés radica en cómo puedo producir un edificio que la gente se apropie de él a través de su identidad, de su condición específica, de intercambiar flores, de sembrar flores, de colgar la flor, de sentarse a conversar y hablar, que son actos muy brillantes. Este es el proyecto básicamente. El proyecto es una malla metálica que se debe ir llenando de vegetación con el tiempo, se tiene que ir convirtiendo en esa especie de caos y que obliga de alguna manera a la comunidad que está en el sector a pasar por la mitad y disolver esa cosa de que los edificios, los colegios son un ejercicio interesantísimo de propuesta urbana, pero por lo general los rectores llegan y dicen no, el proyecto se tiene que cerrar, póngale reja. Pero no entendemos que los rectores lo que deben es propiciar lo público y convertir los edificios educativos en realmente condensadores de vida social que va un poco más allá. Esto es lo que queríamos que sucediera en el proyecto, que era sembrar flores, dejar que la naturaleza se fuera comiendo de alguna manera en lugar, que aparecieran las hamacas, que aparecieran los pájaros, que hubiera lugares para anidar, para sembrar, todas esas condiciones. Hay una condición específica del proyecto. El proyecto pega dentro de esa obsesión en el estudio nuestro de entender que la lectura debe ser inacabada, que debe crecer, que debe conectarse como un sistema de raíz que va creciendo y que va produciendo una condición rizomática. El proyecto puede crecer de muchas maneras como opera en este caso. El proyecto es una estructura como una raíz que le pueden ir conectando cosas en el futuro, y el proyecto puede ir creciendo y puede ir convirtiéndose en un edificio de otras condiciones y puede ir cambiando su uso, porque los edificios tienen que pensarse para multiplicar su uso, pero también para cambiar su uso en el futuro. Tienen que ser adaptativos, cambiantes, y de alguna manera tienen que ser capaces de ensuciarse con el uso, con el diario vivir de las cosas de esa arquitectura. Son las piezas que componen el sistema. Esto hace parte de otro proyecto que estamos haciendo al interior del estudio, con una parte de investigación que tiene que ver con el juego, la lúdica, el juguete, cómo la lúdica puede romper formas de relación y transformación, que no es el objetivo de lo que estamos hablando, pero que para nosotros es bien importante en esa construcción del proyecto. El proyecto lo vamos a estar ya construido, está en el borde del río que atraviesa Marinilla y
Lo que pretende el proyecto es ser, aquí lo importante del proyecto no es solamente las aulas, sino el espacio vacío para llenarse de vegetación, sino para llenarse de otras cosas. Y el proyecto nace de la topografía, que es una cuestión que también tenemos, pero que es fundamental en la construcción de la proyecto. Y este de animación va mostrando cómo el edificio va naciendo de la topografía, pero también cómo se debe convertir en un aglutinador de actividades que definen una apropiación y una identidad de lo que significa ser antioqueño, de alguna manera lo que significa ser marinillo en ese sentido. Entonces, esto es lo que nosotros queríamos que sucediera, y esto es lo que el edificio comienza a producir en términos de transformación. Este ya es el edificio construido, es esa malla metálica que se va llenando de vegetación, que conecta este barrio con la parte de abajo de las canchas, que es mucho más fácil atravesar el proyecto, que siempre debe estar abierto para llegar, para conectarse dentro de ese sistema urbano como tal, y comienzan a aparecer esa idea de una serie de cápsulas al interior que son las aulas, que se van a ir llenando de vegetación y que los niños la están comenzando a utilizar de una manera o de otra, en formas diferentes, y los adultos como tal. El edificio es esa especie de membrana vacía que disuelve la noción de espacio interior y exterior, que también es bien importante, y comienzan a aparecer cosas como estas, que son las que queremos que sucedan. La aparición de la idea de que puedan llevar plantas, que las puedan intercambiar, que el edificio comience a llenarse de enredaderas y que esto se convierta en un lugar de identidad de las personas que habitan alrededor, que la señora de la esquina lleve su silla, se siente, que les podamos poner hamacas para que la gente pueda estar. Estos fueron simulaciones que hicimos nosotros, todavía no sé si el proyecto va a funcionar así, y si realmente esto es lo que va, si la gente se va a apropiar, esas son las apuestas. A nosotros que nos interesaba eso, que hubiera apropiación, orgullo, pertenencia, de que la arquitectura vale siempre y cuando la gente se pueda acercar a ella, y no simplemente como un objeto limpio y pulido que está puesto ahí. El valor de la arquitectura no puede radicar solo en sí misma, sino en lo que propicia y produce en términos de relaciones, comportamientos sociales y demás. Voy a mostrar un video para terminar del proyecto, que muestra un poco esa condición del lugar. Además el edificio tiene condiciones también que encantan, cambia de color constantemente con la luz, se puede volver plateado, con el blanco, con el tiempo, la vegetación de varias transformaciones de esa condición. Quería mostrar un poco, y la pregunta que quería dejar en la mente es cuál es ese rol de la arquitectura de los arquitectos que estamos educando hoy en día. El valor no está solamente en hacer edificios, está en eso y está más allá. Y este tipo de proyectos están creando lo que eso suceda. Muchas gracias. Y Oscar por la invitación, un placer estar aquí en CIDER, en la universidad. Voy a tratar de explicar un poco más sobre lo que yo creo que debe ser el rol de la arquitectura y de los arquitectos en la planificación urbana. Y vamos a tratar de explicar un poco qué produce la arquitectura, cuál es ese rol realmente en la construcción social que debe tener la arquitectura hoy en día, o desde la perspectiva en que nosotros estamos trabajando. Nos interesa mucho, y voy a tratar de explicar un poco la posición con respecto a cómo nosotros nos hemos aproximado a hacer la arquitectura en los últimos años, pero también porque creo yo que debe ser un poco la educación del arquitecto. Y la práctica de la arquitectura no puede ser simplemente la acumulación de conocimiento, como en cualquier otro oficio. Yo creo que tenemos que entender que la construcción de una actitud creativa e innovadora es lo fundamental cuando enseñamos arquitectura. Cuando estoy hablando de arquitectura, estoy hablando de una condición que para mí es fundamental en la planificación urbana. La planificación urbana, el proyecto arquitectónico, el espacio público van de la mano. Y uno sin el otro no existen realmente. Podemos tener grandes proyectos de planificación urbana o podemos tener grandes proyectos de arquitectura que si no son capaces de articularse no tienen mucho sentido.
En ese sentido, lo que nos interesa es adquirir conocimiento y producir situaciones de vida que sean una forma de construcción cultural basada en la pluralidad y la diversidad. Lo que nos interesa es construir, creo yo que eso es fundamental en un oficio creativo, es una actitud creativa e innovadora y con una responsabilidad social que vaya más allá. O sea, el problema no está solamente acumular conocimiento. Yo puedo acumular muchísimo conocimiento desde el punto de vista constructivo y arquitectónico, pero si no soy capaz de construir una actitud innovadora y creativa, no soy capaz de dar un paso más allá y de proponer una nueva forma de construir y pensar en la arquitectura. Eso también tiene que ver con la manera en que nosotros como arquitectos debemos trabajar o venimos trabajando desde hace muchos años. La práctica de la arquitectura debe ser un acto colectivo y abierto. Este es un diagrama de nuestro estudio, en donde en los últimos años hemos trabajado con más de 53 grupos de oficinas de arquitectura, sociólogos, artistas y otras formas de pensar y hacer. Eso tiene un sentido específico. Uno es la crítica y la autocrítica, por tanto, una cosa que Octavio Paz llamaba la razón crítica, y que tiene que ver con enfrentarme a otro y producir y disolver la idea del utópico. La mayoría de los arquitectos tendemos y somos muy dados a mirarnos al espejo y convertirnos en fundamentalistas y dogmáticos. ¿Cómo podemos repensar la manera de hacer arquitectura siempre trabajando en equipo y trabajando con otros que tienen formas diversas de construir pensamiento? Además, creo que es una condición específica de un planificador. El planificador no puede trabajar solo, sentado en una mesa, como decía Sergio ahora. El trabajo nuestro es horizontal, es colectivo, y va desde la base de cómo trabajar con una comunidad hasta terminar de cómo construir un discurso político con un alcalde con una condición puramente específica en términos políticos. Vamos a hablar de arquitectura, pero no vamos a hablar solo de forma y espacio, que estamos acostumbrados a ver la arquitectura. Lo que yo quiero tratar de transmitir es que el valor de la arquitectura está en lo que es capaz de producir, en términos sociales, de comportamiento, de relación. Y es algo que muchas veces con nuestras facultades de arquitectura se nos olvida y terminamos hablando de puertas y ventanas, que eso es arquitectura, pero se nos olvida qué produce la arquitectura. La arquitectura como una forma de habitar el mundo y de la construcción de una forma específica de construcción del pensamiento. Porque la arquitectura no son solo ladrillos y muros, sino una forma de situarse en el mundo y de entender qué mundo nos rodea y cómo construimos pensamiento y sociedad a través de eso. Y nos interesa básicamente en el caso específico de lo que nosotros hacemos y lo que quiero transmitir como una responsabilidad importante y social de los arquitectos y de los planificadores es la capacidad de propiciar comportamientos y condiciones de vida. Nosotros tenemos el poder de poder propiciar formas de relación y de comportamiento con la arquitectura que hacemos. La arquitectura es esto, es la gente. Entonces al finalmente los muros, los ladrillos tienen que estar bien hechos, bien construidos y bien pensados. Pero lo que a nosotros nos interesa es qué produce la arquitectura en ese sentido. Por lo general hablamos de un tema que nosotros llamamos la arquitectura es acción, es uno de los temas que yo trabajo en los cursos en las universidades afuera. El valor de la arquitectura no puede radicar en sí mismo, porque solamente se vuelve un objeto para ser visto por expertos, que termina siendo un objeto que puede ser más largo o más corto. El valor radica más allá de que en sí mismo, en la arquitectura, en el muro, en las ventanas con las cuales trabajamos, en qué produce la arquitectura, qué situaciones produce, qué formas de comportamiento puede propiciar, cómo puede generar pertenencia, cómo puede propiciar inclusión social. Y ese es el valor de un objeto arquitectónico. El valor no está solamente en si bello o feo, es cómo propicia apropiación, orgullo, pertenencia, formas de comportamiento. Hemos hecho muchísimos proyectos, pero hay unos proyectos que producen mucho más orgullo y pertenencia, y posiblemente esa es la reflexión que tenemos que hacer. No es solamente hacer proyectos en una estructura de ciudad, es cómo los hacemos para que la gente se apropie de ellos y estos edificios puedan multiplicar su uso y realmente tener un valor social más allá de ser un objeto de ellos. Este es una obra de un mexicano que se llama Pedro Reyes, con el cual además Pedro Reyes trabaja con Mocus, es un arquitecto que se volvió artista, se llama El Sombrero. Y lo que me interesa de este objeto es que con este objeto yo puedo explicar lo que estoy tratando de decir ahora. Si yo cojo este sombrero y me lo pongo entre todos nosotros, el objeto deja de ser un sombrero y se convierte en un mecanismo de comunicación. Yo tengo que comunicarme con nosotros para poderme mover. De esto en arte hay muchos ejemplos, en Ligia Peix haciendo grandes ruanas o grandes cosas de ese estilo, pero lo que me importa es que el objeto se convierte, el objeto propicia formas de comportamiento y de relación. Y eso creo que es lo que tenemos que pensar nosotros los arquitectos, más allá de hacer un buen proyecto. ¿Qué estamos generando? ¿Qué estamos produciendo? ¿Al servicio de quién estamos trabajando? Y esta silla pues, se vuelve un juego, esta silla que es un objeto lúdico, que termina convirtiéndose en un objeto que permite que una familia se divierta. Es lo que también interesa que pase en la arquitectura, así como el sombrero.
como una silla se convierte en un juego, como una silla se convierte en algo más que es capaz de propiciar otras formas de relación y otras formas de comportamiento. Entonces, interesa una arquitectura de inclusión social que ayuda a mejorar los factores de calidad de vida, las condiciones económicas, el bienestar social y construir una sociedad más justa y sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Que los proyectos finalmente no importan necesariamente que se hagan, sino cómo se hacen, qué propician, qué generan. Y eso tiene que ver con lo que estoy hablando. El valor de la arquitectura radica en lo que es capaz de producir. Hay para nosotros un elemento fundamental, es la apropiación. Vamos a mirar una cantidad de ejemplos en donde los edificios son capaces de ser apropiados por la gente y transformados por la gente. Los edificios no son solo objetos limpios y únicos, sino la comunidad los transforma, los convierte, les cambia el uso. Y voy a tratar de explicar a través de ciertos proyectos nuestros situaciones de esas características. Otro tema fundamental es entender que el espacio en sí mismo es un mecanismo pedagógico, que el espacio en sí mismo propicia formas de educación, y yo puedo convertir la arquitectura en un mecanismo educativo. Yo en una escuela puedo generar formas de comportamiento que permitan que el método pedagógico que se está dando funcione mejor. Finalmente, en una escuela, ¿a qué niño le importa ir de una esquina a la otra rápidamente y de forma, entre comillas, funcional? A un niño le interesa más lo que sucede en el juego, en el recorrer el espacio vacío, que posiblemente no es suficiente, pero que propicia formas de educación. Hablo de la educación como un colegio, pero cualquier edificio, cualquier mecanismo se convierte en un mecanismo educativo. Yo puedo propiciar educación y aprendizaje a través de la arquitectura. Y eso creo que es una responsabilidad de los arquitectos. No solamente hacer un proyecto que funcione, sino que propicie esa condición de educación y de transformación. Aquí voy a hacer una serie de pequeñas preguntas que me interesan, que están un poco más allá. Además de establecer la arquitectura basada en la eficacia funcional, que es lo que estaba hablando ahora, y la resolución de espacios pensados desde el hábito, ¿qué pasaría si el diseño se pensara como un catalizador de ambiente donde la arquitectura aprende a ser un evento? Un evento es una acción, eso que llamamos arquitecturización, donde el arquitecto aprende a comunicarse, donde el habitante aprende a tener el control y se construyen nuevas formas de habitar. Eso en el fondo es el objetivo que tenemos los arquitectos y el reto que tenemos. ¿Cuáles son las condiciones de vida hoy en día? ¿Qué significa ser una facultad de arquitectura? ¿Cómo construir una biblioteca hoy en día? ¿Qué significa pensar un edificio con el momento específico, tanto cultural de la región en la que trabajamos, pero con las condiciones de lo que implica ser un edificio? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las bibliotecas están cambiando su manera de usarse y de ser y de existir. Con la aparición del audífono, las relaciones al interior de la biblioteca cambiaron completamente, ya no son solo lugares de silencio. Las bibliotecas se abren a otra serie de experiencias y de conexiones. Una facultad de arquitectura no son salones, una facultad de arquitectura es un mecanismo que debe permitir aprender a hacer arquitectura. Los salones se podrían mover, transformarse, juntarse, generar otra forma de pensar alrededor de esas condiciones. Voy a explicar 3 proyectos que resumen un poco lo que yo creo que debe ser el rol del arquitecto hoy en día en la planificación. Y vuelvo a reiterar, la planificación, la arquitectura y el urbanismo, todas trabajan de la mano, porque finalmente, si el proyecto no llega a la gente y la gente lo usa, cualquier proyecto de planificación se puede desaparecer. El valor de la arquitectura está en que permite visibilizar todo un proceso de planificación. Voy a hablar de un proyecto que todos conocen y que de alguna manera es importante en el día de hoy, es la Biblioteca de España de Medellín. Medellín es una ciudad de un valle muy alargado, pero básicamente Medellín son montañas y geografía. Cuando uno hace un proyecto de arquitectura, no solo resuelve un programa, sino que trata de entender cuáles son las condiciones que caracterizan la cultura particular y trabajar con las comunidades para que eso se dé. Y si Medellín son montañas y geografía, y los países se llaman a sí mismos la capital de la montaña, lo que nos interesaba no era hacer un edificio, sino hacer un elemento del paisaje. La biblioteca hace parte y se construye como parte del paisaje antioqueño. Y parte de su éxito tiene que ver con esa condición de ser paisaje. Antioquia es paisaje, y los antioqueños se ven a sí mismos como esa capital de la montaña. Un proyecto más que un edificio se convierte en un elemento de paisaje que comienza a surgir y comienza a ser parte de esa geografía, de cómo el color de la montaña, la forma del edificio, hace parte de la montaña, no es que sea una metáfora de la montaña, y se va a convertir en un elemento de apropiación que permite visibilizar unas condiciones muy específicas. La gran apuesta era cómo un lugar que había sido estigmatizado por años y que había sido, digamos, convertido a la gente de Medellín, es que la comuna de allá yo no voy porque me matan. ¿Cómo podríamos visibilizar un proyecto político, un proyecto específico que se estaba haciendo en esta ciudad a través de un edificio? Y lo fundamental era visibilizarlo. Nosotros cuando hicimos esta biblioteca hicimos 2 concursos al mismo tiempo, este fue un concurso público, y
Al principio teníamos un edificio horizontal, completamente horizontal, que desaparecía del paisaje. Y lo que nos dimos cuenta es que el proyecto tenía que ser paisaje, tenía que ser reconocido. Que esta familia que vivía aquí diga, yo vivo allá, en esa biblioteca, y que tuviera pertenencia y orgullo de lo que significa ese edificio como transformación y visibilización de un proyecto político. De alguna forma, el interés radicaba más en cómo visibilizar eso que el mismo edificio como tal. Está recortado para poderlo entender y mirar, pero este proyecto produjo una cantidad de cosas que les voy a mostrar de forma mucho más rápida y precisa. Produjo transformación física, produjo apropiación, cambió la economía del barrio,